Hola a todos. Hoy vamos a explorar una de las narrativas más complejas y controversiales del Antiguo Testamento. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre supervivencia, moralidad y las circunstancias extremas que pueden llevar a las personas a tomar decisiones cuestionables. Prepárense, porque esta no es una historia simple, sino un relato que nos desafía a pensar profundamente sobre la condición humana en momentos de desesperación. Nuestra historia comienza con un hombre llamado Lot, que vivía en las ciudades de la llanura, específicamente en Sodoma. Lot era sobrino de Abraham, el patriarca que recibió grandes promesas divinas. Cuando Abraham y Lot se separaron debido a los conflictos entre sus pastores, Lot eligió las tierras más fértiles cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su corrupción moral. La destrucción de Sodoma y Gomorra se acercaba. Mensajeros divinos visitaron a Lot para advertirle sobre el juicio inminente. La ciudad estaba sumergida en tal depravación que su destrucción se había vuelto inevitable. Los mensajeros instruyeron a Lot a huir con su familia sin mirar atrás. Su esposa, sin embargo, desobedeció esa orden simple. Movida quizás por la curiosidad o por el apego a lo que dejaba atrás, ella miró hacia la ciudad en llamas y fue transformada en una estatua de sal, un memorial perpetuo de la desobediencia. Lot ahora estaba solo con sus dos hijas. Habían perdido todo: su casa, sus bienes, su comunidad y, más dolorosamente, la matriarca de la familia. Se refugiaron en una cueva en las montañas, aislados del resto de la civilización. Era un escenario desolador. 3 sobrevivientes de una catástrofe apocalíptica, escondidos en una gruta, sin perspectiva de futuro. Las hijas de Lot miraban alrededor y veían solo desolación. Ellas creían, quizás erróneamente, que el mundo entero había sido destruido junto con Sodoma y Gomorra. En sus mentes, ellas y su padre eran posiblemente los últimos seres humanos vivos. Esta percepción, aunque distorsionada, moldearía sus próximas decisiones de manera dramática. La mayor de las hijas comenzó a ponderar sobre la continuidad del linaje familiar. Sin hombres disponibles para el matrimonio y creyendo que eran las últimas sobrevivientes de la humanidad, ella concibió un plan perturbador. Su lógica era primitiva y desesperada. Si no hubiera otros hombres, ella y su hermana necesitarían preservar la descendencia de su padre de alguna forma. Ella compartió su plan con la hermana menor. Juntas, decidieron emborrachar al padre con vino. Es importante notar que Lot, en ese momento, estaba vulnerable. Un hombre que había perdido a su esposa, su casa, su posición en la sociedad. Vivía en una cueva, probablemente en estado de shock y trauma profundo. En la primera noche, la hija mayor ofreció vino al padre hasta que quedó completamente ebrio, incapaz de reconocer lo que estaba sucediendo. Ella entonces se acostó con él. El texto bíblico es claro al afirmar que Lot no percibió cuando ella se acostó ni cuando se levantó, indicando su estado de inconsciencia total. No hubo consentimiento consciente. Solo hubo la ejecución de un plan concebido en la desesperación. En la noche siguiente fue el turno de la hija menor. El mismo patrón se repitió. Vino hasta la embriaguez, y luego el acto consumado, mientras el padre permanecía inconsciente de todo lo que estaba sucediendo. Nuevamente, él no percibió nada, ni la llegada ni la partida de su hija. Ambas hijas quedaron embarazadas de esos encuentros. La mayor dio a luz un hijo que llamó Moab, que significa «de mi padre». Él se convertiría en el ancestro de los moabitas, un pueblo que tendría relaciones complejas con Israel a lo largo de la historia. La menor tuvo un hijo llamado Ben-Amí, significando «hijo de mi pueblo», que se convirtió en el padre de los amonitas, otro pueblo que frecuentemente aparece en las narrativas bíblicas. Esta historia plantea cuestiones profundas sobre moralidad, supervivencia y las elecciones que hacemos bajo presión extrema. Las hijas de Lot actuaron por miedo a la extinción de su linaje, pero sus acciones violaron normas fundamentales de moralidad y relación familiar. Lot, por su parte, fue víctima de manipulación y abuso mientras estaba en estado vulnerable.
Es crucial entender que la Biblia no presenta esta historia como un modelo a seguir. Al contrario, es un relato descriptivo, no prescriptivo. El texto no celebra estas acciones. Simplemente las registra como parte de la historia de la humanidad, con todas sus fallas y complejidades. La narrativa también nos muestra cómo el trauma y el aislamiento pueden distorsionar nuestro juicio. Las hijas de Lot, habiendo sido testigos de la destrucción total de su mundo conocido y la pérdida de su madre, tomaron decisiones basadas en el miedo y la desesperación. Ellas creían estar salvando a la humanidad, pero estaban, en realidad, perpetuando un ciclo de disfunción y violación. Los descendientes de esa unión incestuosa, moabitas y amonitas, tendrían relaciones frecuentemente conflictivas con el pueblo de Israel. Sin embargo, es interesante notar que Ruth, una de las mujeres más admiradas de la Biblia y ancestro del rey David, y, según la tradición cristiana, de Jesucristo, era moabita. Esto demuestra que incluso de las circunstancias más perturbadoras, la redención es posible. Esta historia nos recuerda que la Biblia no oculta la humanidad fallida de sus personajes. No hay idealización. Lot, que comenzó como un hombre que eligió vivir cerca de Sodoma por conveniencia, terminó como una figura trágica, aislada y abusada por sus propias hijas. Sus hijas, enfrentando lo que percibían como el fin del mundo, tomaron decisiones que los lectores de todas las épocas considerarían moralmente problemáticas. Entonces, ¿qué aprendemos de este relato perturbador? Primero, que el miedo y el aislamiento pueden llevarnos a decisiones terribles. Segundo, que la comunicación y la comunidad son esenciales. Si las hijas de Lot hubieran buscado otras opciones o hubieran tenido información más precisa sobre el estado del mundo, quizás habrían actuado diferentemente. Tercero, que incluso en los momentos más sombríos de la historia humana, hay lecciones que aprender sobre lo que no debemos hacer. La historia también nos invita a reflexionar sobre consentimiento y vulnerabilidad. Lot estaba en un estado en el que no podía consentir, convirtiéndose en víctima de sus propias hijas. Esta es una realidad incómoda que el texto no suaviza. Y así, llegamos al final de esta narrativa difícil. Espero que esta exploración les haya ayudado a comprender mejor no solo los eventos descritos, sino también las complejidades morales y emocionales involucradas. La Biblia nos presenta a la humanidad como es, imperfecta, luchando, a veces fallando espectacularmente, pero siempre dentro de una narrativa mayor de significado y, eventualmente, redención. Si este video provocó reflexiones, dejen su comentario abajo. Suscríbanse al canal para más análisis de narrativas bíblicas complejas. Hasta la próxima, y que siempre busquemos sabiduría incluso en las historias más difíciles.